Hola, estimados maestros. Hoy continuaremos hablando de la evaluación formativa, pero poniéndole el énfasis a la evaluación para el aprendizaje. Ya les había comentado en videos anteriores que para poder lograr esto se requiere, se exige de parte del docente que haga buenas devoluciones. ¿Cómo? Señalando, indicando, comunicando al estudiante acerca de las dificultades, errores, pero también de sus aciertos y logros en relación a una actividad determinada con mirada hacia una meta que ambos conocen. Pero nos vamos a detener el día de hoy en el punto de las dificultades y de los errores, cómo esto favorece el aprendizaje. Durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, los errores propios de un proceso de aprendizaje fueron vistos como algo negativo. Por consecuencia, eran castigados, penalizados. En ese contexto, el estudiante temía participar porque temía equivocarse. O sea, teníamos un salón de clases donde la mayoría de estudiantes eran pasivos. O sea, no había participación, simplemente eran receptores porque así lo exigía ese contexto, entre comillas. Pero lo más grave era que esa situación que pasaba en la escuela se trasladaba a la casa. Y el castigo ahí ya no, era muy distinto al que se daba en la escuela. En la escuela era una llamada de atención, una nota reprobatoria, pero en la casa llegaba hasta el castigo físico. Y se castigaba el error. Pasaron los años, nuevos contextos y por consecuencia un nuevo paradigma socioconstructivista, donde el estudiante es el protagonista de ese proceso, de su proceso de aprendizaje, donde el estudiante es el constructor de su propio aprendizaje en interacción con sus pares. Es en ese contexto donde el error ya no va a ser castigado, sino más bien va a ser admitido, pero no para quedarse en el error, sino para que éste se constituya como una oportunidad de aprendizaje. Pero, ¿cómo sabemos que un error se constituye en oportunidad de aprendizaje o cómo se da eso? Ahí se requiere de un docente mediador, no de cualquier docente, de un docente mediador, el que sabe acompañar, el que sabe guiar, el que conoce la meta, pero también conoce las dificultades y oportunidades del estudiante o de los estudiantes que está guiando. En ese sentido, ese docente mediador es el que va a hacer esa devolución al estudiante con la intención de que éste tome cuenta de estas dificultades, de sus errores, para que pueda ver las estrategias o los diferentes mecanismos a fin de poder enmendarlos. Entonces, esa es la tarea hoy, porque el estudiante es el constructor de su aprendizaje. Por obvias razones, el docente mediador es quien tiene que hacer todas las devoluciones necesarias para que el estudiante tome conocimiento de sus dificultades o de su error y eso le pueda servir como un potente motivador intrínseco para poder superarlo. Los errores se constituyen como motivadores, maestros, cuando no son penalizados, cuando no son, castigados. Entonces el estudiante tiene la confianza de que, y entiende de que en su proceso natural de aprendizaje se puede equivocar. Todos nos equivocamos para poder aprender. En cualquier circunstancia de la vida, todos nos hemos equivocado. Y hay que verlo como algo natural en el proceso del aprendizaje. Más aún en la escuela, más aún con estudiantes, niños y jóvenes. Tenemos entonces que tomar este punto de partida que es el error para favorecer los aprendizajes. Ahí se da uno de los aspectos cuando decimos evaluamos para aprender. Estamos evaluando y al evaluar vamos a identificar dificultades o errores
y vamos a hacer que éstas se constituyan en esa oportunidad de aprendizaje para el estudiante. Pero aquí tenemos una tarea pendiente, más aún en un contexto donde tenemos una escala literal más no numérica. Y esa tarea pendiente viene a ser saber comunicar, saber llegar a los padres de familia y hacerles entender de que los estudiantes en su proceso de aprendizaje pueden evidenciar errores, algunos o muchos, pero que es parte natural de ese proceso de aprendizaje. Ahí también tenemos que tener una comunicación efectiva con los padres, aprovechar estas circunstancias en las que se encuentran junto con los niños y con los jóvenes para poder tener contacto con ellos y poder explicarles esta situación. Ponerles ejemplos muy sencillos y muy claros, ¿no? Desde su vida cotidiana, para que nos puedan entender de cómo todos nos equivocamos en nuestro proceso de aprendizaje. Hoy que estamos en esta situación de confinamiento social, producto de lo que estamos viviendo a nivel nacional y mundial, pues todos hemos aprendido algo en casa. Muchos, por ejemplo, han aprendido el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, a utilizar diferentes plataformas que antes nunca las habían utilizado y han cometido seguramente errores, diversos errores en ese proceso de aprendizaje y ahora pueden decir, uy, mira, aprendí esto. Así es. Todos cometemos errores en un proceso natural de aprendizaje. Entonces, ya lo sabe, no a castigar los errores, sino a despenalizar y que estos, repito e insisto, se constituyan en oportunidad de aprendizaje y trasladarlo eso a los padres de familia para que no castigue a los estudiantes cuando cometan algún, entre comillas, error en este proceso. Muchas gracias, maestro. Hasta un próximo video.